Bien, buenos días a todos los que se incorporan recién. La clase pasada habíamos estado viendo el procedimiento del LGR. Habíamos quedado en el paso número 6, que tiene relación con encontrar cómo llega esta gráfica por donde se van moviendo los polos a los ceros. Entonces, desde qué dirección llega y desde qué dirección sale. O sea, cuando tenemos un gráfico de polos y ceros, aquí el gráfico, tenemos aquí un polo, otro polo, podrían haber dos ceros acá. Entonces la pregunta es, ¿esto va a despegar de este punto y va a subir directamente en 90 grados? ¿O el punto de despegue va a estar acá y vamos a llegar con alguna curva que tiene que ser simétrica con respecto al eje real? Entonces, la dirección de salida es algo que en este caso no habría que calcular porque tenemos una regla anterior que nos dice que el LGR está sobre el eje real, a la izquierda de un número impar de polos y ceros. Por lo tanto, aquí sabemos que desde este polo, como polo número 1, forzosamente voy a tener que salir en la dirección 180 grados. Si yo mido aquí este ángulo, esta gráfica está saliendo en 180 grados. Y desde este otro polo, del polo número 2, estamos saliendo con 0 grados. No podemos salir en otra dirección porque la regla número 3 nos dice en el eje real estamos a la izquierda de un par de polos. Igual vamos a ver con algunos ejercicios, algunos ejemplos, de que si aplicamos la regla que está en este paso número 6, justamente nos van a salir las soluciones para el ángulo de salida de 180 y de 0 grados. Pero nos quedaría calcular exactamente cómo vamos a llegar a esto. Vamos a llegar por acá, como dibujé ahí, o directamente por abajo, o vamos a partir desde el lado que está aquí en el lado derecho y vamos a entrar en algún lugar más arriba hacia el plano, hacia el semiplano izquierdo. Entonces el punto de despegue también es importante porque en este caso tendríamos dos raíces que son complejas conjugadas. Eso quiere decir que el sistema, para una cierta ganancia lo suficientemente grande, y ocurriese esto, el sistema va a oscilar en forma permanente. Y recién se va a empezar a estabilizar cuando entremos al lado izquierdo del plano complejo. En el caso inicial, en el cual solamente cruza uno de los polos por el eje, por el eje real, ese sistema oscila, pero nunca oscila de manera inestable. Todas estas soluciones son soluciones complejas conjugadas con parte real positiva, por lo tanto, son oscilaciones inestables. En el otro caso, nunca hay oscilaciones inestables. Las oscilaciones aparecen recién cuando se bifurca esta gráfica, ¿no? En estas dos ramas son complejas conjugadas, pero se están bifurcando en el lado izquierdo, que es el lado estable. Entonces, con respecto a la fórmula dice que el ángulo de salida para un cierto polo K se calcula como la sumatoria de los ángulos psi menos la sumatoria de los ángulos phi. Y la pregunta es, ¿ángulos de quién con qué? Porque, si recordarán la clase pasada, nosotros cuando decíamos que un cierto lugar de esta gráfica pertenece al LGR, y la gráfica, supongamos que hace esto, decíamos que existe una solución S sub 0 que satisface la ecuación característica U de S sub 0 igual a 1 más K por F de S sub 0, y al satisfacerla para un cierto K, esa ecuación se hace 0. Y entonces nosotros conectábamos ese punto con todos los otros elementos. Decíamos, trazábamos una flecha hacia ese punto. Cambiar acá a otro color para que se note más. Entonces, desde todos los polos y desde todos los ceros trazábamos flechas y calculábamos el ángulo. Y decíamos, bueno, este es el ángulo del polo 1, así que lo llamamos phi1. Este es el ángulo del polo, o sea, del cero, perdón, del cero, supongamos que este es el 0,2, así que lo llamamos phi2, este se llama ángulo phi1, y este sería el ángulo phi2. Entonces teníamos unos ángulos de todos los polos y ceros con respecto al punto que estamos mirando, para saber si ese punto satisface esta condición de que el ángulo tenía que ser 180 grados. Ahora es exactamente igual, solamente que estamos preguntándonos cuál es el ángulo de salida con respecto a un cierto polo. Por lo tanto, el proceso es el mismo, pero es uno de unir
el conjunto de polos y ceros restantes con el polo desde donde estamos partiendo. O sea, lo voy a dibujar de nuevo. Tenemos una gráfica en la cual hay un polo aquí, otro aquí, y supongamos que hay 2 ceros ahí. Entonces queremos saber con qué ángulo salimos desde el polo número 1. Aquí está el polo número 1. Lo que hacemos es trazar vectores hacia ese punto específico. Ahí me quedó chueco, pero... Entonces, aquí el ángulo, este sería el ángulo con respecto a la horizontal del polo número 2. Ese ángulo es 0, en realidad debería haberlo dibujado ahí. Este sería I2. Este ángulo de acá, no sé cuánto vale, voy a inventar, menos 30 grados. O sea, este es I1 igual a menos 30 grados. Y este de acá va a ser I2 igual a 30 grados, por simetría, ¿no es cierto? Si el otro era menos 30, este de acá es más 30. Y entonces, si usamos la fórmula, nosotros sabíamos que la sumatoria de todos los phi que están en el numerador, menos la sumatoria de todos los phi que están en el denominador, tiene que ser igual a 180 grados, porque ese es el ángulo del menos 1, que está en el lado derecho. Ahora, de estos phi, está el phi 1, más phi 2, más bla, 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 y si el sistema es de orden n, hay n polos, así que hay n phis, n valores de phi. Y nos interesa uno en particular, el Caesim, uno que está por aquí entre medio. Entonces podemos despejar, y al despejar, entonces tendríamos que menos phi de k es igual a 180 grados. Todo este término pasa para el lado derecho. Ya tendríamos aquí menos sumatoria de los phi. Y tenemos que pasar al lado derecho todos los demás phi que se están sumando, salvo el phi sub k que quedó en el lado izquierdo, que quedó solito. Entonces aquí tendríamos, esto pasa con un signo más, sumatoria de los phi, voy a poner aquí j, con j distinto de k, porque hay uno de esos que lo saqué de la sumatoria y quedó al lado izquierdo. Ahora puedo acá cambiar el signo, estoy poniendo aquí un menos, más, este signo de acá se volvería un menos, y entonces queda así. Y bueno, de ahí sale la fórmula para el ángulo de salida. Si ven la fórmula, es pi de k igual a la sumatoria de los phi, aquí está la sumatoria de los phi, menos la sumatoria de todos los phi, desde el phi 1 hasta el n, exceptuando el iésimo que vale k, porque ese se quedó al lado izquierdo, menos 180. Aquí está menos 180. Y después se preguntarán, ¿y de dónde salió o por qué agregué menos 360 por k menos 1 y por qué hay un lambda aquí afuera? La explicación es un poco más larga cuando ocurren polos que están en el mismo lugar repetidos. Porque cuando yo tengo, supongamos que en el lugar donde está este polo número 2, hubiese un polo número 3 que está exactamente en el mismo lugar. Y podría tener incluso un número 4. Y hay 3 polos que están exactamente en el mismo lugar. En ese caso tendría que haber dibujado 3 veces un vector que conecta el polo 2, 3 y 4 con el polo 1. Entonces esa multiplicidad significa que habría tenido que contar 3 veces esta flecha. Entonces aquí tendría que haber puesto 3 veces el ángulo igual a algo. Pero además por una razón, digamos, matemática, de que los ángulos se repiten cada 360, ¿no? Cuando hay multiplicidad, también hay que considerar las soluciones que van apareciendo 360 grados más adelante. Y entonces, si hay multiplicidad 3, aquí yo tengo que usar un valor de k, que va a ser k igual a 1, 2, 3. Voy a tener que resolver esto, es como resolverlo 3 veces, digamos, de manera por separado, considerando que están estos 3 polos repetidos. Entonces aparece ese término. La manera correcta de verlo sería realmente plantear la ecuación con todos los polos, hacer la expansión con las exponenciales, darse cuenta que está repetida y que hay soluciones repetidas que satisfacen la ecuación, y uno llegaría a esta conclusión. Pero esa es mi explicación rápida y corta de por qué aparece el menos 360. No está siempre. O sea, si yo no tengo polos repetidos, entonces
este K lo utilizaría con un 1, y porque el polo solamente aparece una vez, el lambda sería 1, entonces voy a tener 1 menos 1 es 0, y en realidad este menos 360 desaparece de la fórmula. Esto lo comento porque hay libros donde solamente muestran esta fórmula, sin las raíces repetidas. Y explican un montón de cosas, explican todos los pasos, y después más adelante en alguna parte dicen, bueno, y si hay raíces repetidas, haga tal cosa. Y no son muy claros, pero esta es la fórmula general. Esta es la fórmula que les permite abordar todos los casos con raíces repetidas o sin raíces repetidas. Entonces, y así como hicimos esto para el ángulo de salida, entonces estos valores que teníamos que calcular de los phi, en este caso, si aplicamos la fórmula, tendríamos que calcular, por ejemplo, el ángulo de salida de phi 1, ¿no? Entonces, usando nuestra fórmula tendríamos phi 1 igual a qué cosa? A la sumatoria de los psi, que son el psi 1 vale menos 30, más el psi 2 que vale 30, menos, o sea, sí, menos 180. Y como no hay multiplicidad, eso es todo lo que hay que calcular. Entonces este y este se van, y aquí nos queda menos 180, o sea, menos 180 es lo mismo que 180, quiere decir que desde el polo número 1 efectivamente estamos saliendo hacia la derecha. Estamos saliendo aquí, perdón, estamos saliendo hacia la izquierda. Desde el polo estamos saliendo hacia la izquierda con un ángulo medio 180 grados negativo, o lo mismo por el otro lado, 180 grados positivo con respecto al horizontal. Entonces estamos saliendo hacia allá. Por eso yo les decía, en realidad no es necesario calcular en este caso el ángulo de salida. Y si lo hiciéramos para el, el polo número 2, aquí está el 1, aquí está el 2, los otros están ahí en algún lugar, y tengo que hacer lo mismo, tengo que conectar todos los, eh, todos los elementos con el polo número 2. Entonces hago mi vector hacia allá, este de aquí lo conecto así, y este de aquí lo conecto así. Nuevamente, por simetría, no sé cuánto vale este ángulo, pero voy a inventar aquí que este vale 110. Entonces, este de aquí es simétrico, vale menos 110, y el otro vale 180. Entonces, uso la fórmula. Tengo, perdón, esto sería el ángulo phi 2 de salida del polo número 2, va a ser igual a menos 180 más la sumatoria de los psi, o sea, tengo uno que vale menos 110 más el otro que vale 110, y el ángulo, y menos el ángulo de salida del polo 1, que tiene un ángulo, o sea, más que de salida es el ángulo del vector, de este vector rojo que une el polo 1 con el polo 2. Y ese ángulo es 180, entonces tendríamos menos 180. Estos dos se van, el 110 con el menos 110 se van, y tengo la suma de 2 que valen menos 180, y esto entonces me da menos 360, pero menos 360 es lo mismo que el ángulo 0, por lo tanto yo sé que desde el polo número 2 voy a salir en dirección hacia la derecha, forzosamente. Entonces, efectivamente en estos casos no era necesario usar la fórmula porque es redundante. Pero podríamos calcular el ángulo de llegada a los ceros. Voy a borrar todo esto. Esto puede parecer que uno tiene que aprenderse muchas fórmulas, pero en realidad no son muchas fórmulas. Por eso la clase pasada yo me detenía en explicar de dónde sale este criterio del ángulo. Decíamos que la sumatoria de los phi menos la sumatoria de los phi es igual a 180. Ahora, de los psi, me interesa uno en particular, porque tengo el psi 1 más el psi 2, más, etcétera, etcétera, hasta el psi sub m, porque hay m ceros. El denominador de f de ese dijimos que era de orden m, y que tiene que haber m de estos psi, y nos interesa uno de ellos. Y que hacemos lo mismo, despejamos, voy a decir el psi késimo es igual a 180, porque está acá en el lado derecho, la sumatoria de los phi la paso para el lado derecho, aquí este signo menos se va a transformar en más. Entonces voy a tener aquí más la sumatoria de los phi, y todos los otros phi que tenía los tengo que pasar también para el lado derecho, pero esos van a pasar con signo menos. En el lado izquierdo tenían signo más. Entonces voy a tener esto con y distinto de k, porque uno de esos sí lo dejé en el lado izquierdo.
Entonces, si se fijan en esta fórmula que acabamos de hacer acá, en realidad es la que está escrita acá abajo. Tenemos que psi sub k es igual a menos la sumatoria de los psi, más la sumatoria de los phi, y aquí en vez de tener menos 180 tenemos más 180, aquí hay un más 180, y el resto es por el mismo argumento, ¿no es cierto? Cuando hay multiplicidad aparece un más 360 por k menos 1. Entonces, si se fijan, las fórmulas, yo las escribo de esta manera para que vean que hay una especie de simetría, ¿no es cierto? Aquí teníamos sumatoria de los sí, aquí tenemos sumatoria de los sí, pero con el signo menos. Aquí tenemos sumatoria de los phi, aquí tenemos sumatoria de los phi. Aquí está el signo menos, aquí se cambió a más. Aquí teníamos menos 180, aquí tenemos más 180. Entonces, si saben una fórmula, la otra es igual, pero con los signos cambiados. Y obviamente hay que descartar el elemento que se sacó de la suma. Pero yo diría, lo más importante es saber de dónde surgen las cosas. Sabiendo esta fórmula, uno puede chequear bien, a ver qué cosa era lo que iba con signo menos, con signo más. Y entonces, si hacemos el cálculo del ángulo de llegada, entonces sabemos que, voy a buscar por aquí, en nuestro dibujo tenemos el polo 1, el polo 2, y teníamos dos ceros que estaban puestos por acá. Para calcular esto de forma exacta, obviamente tendríamos que saber los valores exactos, ¿cierto? En qué parte, en qué coordenada del plano complejo está cada uno de estos elementos, pero más allá, digamos, del valor exacto, lo que me interesa es que entiendan cuál es la metodología de cálculo. Entonces, si yo quiero calcular la llegada al cero número 1, aquí está el cero número 2, tengo que unir todos los elementos restantes con ese cero. Entonces, dibujo mi flecha, y dibujo mi flecha, y aquí dibujo otra flecha. Entonces, tengo que calcular cuánto vale este ángulo. No lo sé, voy a inventar y voy a decir vale 130 grados. Si tuviese las coordenadas, obviamente sé cuánto vale la vertical, porque aquí se forma un triángulo, y tengo la base, entonces puedo calcular arco tangente de la altura, dividido por la base, y después a ese valor se lo tengo que restar a 360 para poder llegar aquí al valor exacto. Pero por el momento supongamos que vale 130. ¿Ya? Este otro es fácil de calcular porque como son complejos conjugados, esta línea que une el cero número 2 con el cero número 1 es vertical. Y por lo tanto, este ángulo es un ángulo de 90 grados. Y que yo sé que phi 2 en este caso vale 90 grados. Este sería el phi 1, vale 130. Y me falta este de acá, que sería el ángulo phi sub 2. Ese ángulo phi sub 2, no sé cuánto vale, pero supongamos que vale 70 grados. Obviamente no vale 90 porque no está exactamente abajo. Así como está dibujado, podría ser 70 grados, 75. Entonces, usemos la fórmula. Tenemos que calcular el ángulo psi1 de llegada, o de llegada a psi1. Y esto va a ser entonces igual a la sumatoria de los otros psi que quedan negativos, con signo menos, menos, la sumatoria de los otros. Y tenemos solamente un psi2, así que ese va a ser menos 90 grados. Después vamos a tener que sumar los phi que tenemos. Tenemos un phi 1 que vale 130, y vamos a tener que sumar el phi 2 que vale 70 grados, y finalmente aquí sumar el 180, más 180. Entonces tenemos 130 más 70 nos da 200, y el menos 90 más 180 nos da 90, o sea, la suma de esto nos da 290 grados. Entonces, si yo grafico acá, 290 es un poco más que 270, o sea, es como 20 grados pasado de los 270. Eso quiere decir que el vector de llegada, va a tener, aquí lo voy a dibujar, va a tener esta dirección. Medido con respecto a la horizontal, tengo que calcular 290 grados. 290 grados. O lo que es lo mismo, 360 menos 290 serían menos 70 grados. Es lo mismo que menos 70 grados. Por lo tanto, quiere decir que uno de estos polos está entrando a ese cero, tangente a esta línea de color magenta que hemos dibujado. Así, graficamos aquí el LGR.
está entre esos dos polos, en algún lugar despegan, que se borra, en algún lugar despegan, y uno de ellos llega entrando con esa dirección de menos 70 grados. Ahora el otro va a hacer exactamente lo mismo, y si calculan, les va a dar, o sea, no es necesario calcularlo, lo podemos hacer, pero por simetría esto tiene que dar 70 grados. Tiene que dar 70 grados. Entonces lo podemos hacer rápidamente. Ponemos aquí nuestros polos, nuestros ceros, y ahora queremos saber qué pasa con el número 2, el ángulo de llegada y 2 de llegada. Entonces hacemos la flecha. En este caso, medido con respecto al horizontal, tenemos menos 90 grados. Ese sería nuestro Si1. Tenemos, con respecto al horizontal, por simetría, esto va a ser menos 130 grados, o si en el otro caso era más 130, aquí es menos 130, y en este caso de acá, también por simetría, si en el caso anterior habíamos dicho que esto era 70, ahora este ángulo es menos 70. Entonces aplicamos la fórmula, tendríamos aquí calcular esta fórmula para el caso 2, tenemos, el primero sería el menos si sub 1, o sea que se transforma en un más 90, porque si sub 1 vale menos 90, así que menos 90 nos da más 90. Después tenemos que sumar los phi, y aquí tenemos menos 130, menos 130. Tenemos que sumar el otro phi, que es menos 70, y tenemos el más 180. Entonces aquí tenemos 270, sumando este de acá y este de acá, 270, y tenemos menos 130, menos 70, nos da menos 200, nos queda justamente 70 grados. Entonces, como pueden ver, la regla de simetría es súper importante porque ahorra cálculos que son innecesarios. Ahora, igual, uno a veces en la prueba ve personas que se ponen a calcular todos los vectores haciendo las flechas con todos los casos y todos con todos, pero están perdiendo tiempo porque un lado no es necesario hacerlo, o sea, es simétrico con respecto al otro. Entonces, estas son las fórmulas para el ángulo de llegada y de salida. Aquí en la nota está explicado, digamos, el principio este de que yo igualo el ángulo de lo que está en el término izquierdo de la ecuación característica con lo que está en el lado derecho. Entonces, eso equivale al reemplazar los vectores en su notación polar a que se tiene que cumplir esto. De ahí sale todo, de lo que había escrito al principio. Y la demostración gráficamente uno la puede ver con distintos casos. Están también más detallados en otros ejemplos más adelante. Entonces, ahora, ¿qué nos falta? Nos falta saber por qué lugar pasa el LGR por el eje imaginario. En el caso anterior, yo inventé este sistema con polos acá, podría haber sido de otra manera, ¿no es cierto? Sabemos que la regla nos dice que los polos tienen que converger a los ceros. Que puede pasar eso, o puede pasar que los dos hagan esto, hagan la curva. Sabemos que no va a ocurrir eso, pero que hagan la curva así, porque acabamos de calcular y sabemos que la llegada ocurre más bien por la derecha, ocurre por acá, por este lado, pero supongamos que ocurriese eso. Pero el punto es que aquí el eje imaginario, ¿no es cierto? El eje vertical, en esta situación está siendo cruzado solamente en S igual a 0. Y en esta situación está siendo cruzado en S igual a más JB, y por simetría S igual a menos JB. Entonces hay dos maneras de resolver esto. Una es aplicar el método de Routh-Hurwitz, encontrar la ganancia crítica, y entonces vamos a tener un valor K sub C, que lo vamos a poner en esta fórmula. Nuestra fórmula S igual a 1 más K sub C por F de S, igual a 0. Entonces, este valor está dado y nos queda una ecuación que tiene una incógnita en S. Pero solamente hay un S, que es el S igual a más o menos J beta, que satisfacen esta ecuación, porque si yo tomo cualquier punto en el plano complejo que no pertenece a la curva, no se satisface esta ecuación característica igual a 0. Por lo tanto, yo podría resolver además ayudándome del hecho de que si existe ese S, no es cualquier S, no es un S que tenga parte real, ¿cierto? Alfa más menos J beta. Yo sé que es un S que no tiene que tener parte real, porque estoy cruzando en el eje imaginario. Por lo tanto, aquí, en este S, yo puedo reemplazar esto por
J omega, o J beta, como quieran llamarlo, J beta o J omega. Y entonces, al hacer eso y evaluar, yo tengo un polinomio, supongamos, s cuadrado más 1 igual a 0, o no necesariamente igual a 0, pero si yo tengo ese polinomio y evalúo en J omega, voy a tener menos J omega cuadrado, pero el J cuadrado es menos 1, o sea, se transforma en más, me va a quedar omega cuadrado más 1. Y tengo que igualar esto a 0. Entonces, si tuviese esta situación, esto me diría que omega tiene que ser igual a menos 1 raíz de eso, ¿no? Y eso no puede ser, porque la frecuencia, este número es un número real, ¿no? El J ya estaba considerado al hacer el reemplazo. Por lo tanto, aquí falta algo. Esto probablemente no. En este caso, si yo tuviese un sistema de esta forma, s cuadrado más 1, quiere decir que los polos, o sea, supongamos que la función de transferencia fuese f de s igual a 1 dividido en s cuadrado más 1. Si tuviese eso, quiere decir que los polos son s igual a más menos j. Quiere decir que los polos están que ya están en el eje imaginario. Por lo tanto, si ya están en el eje imaginario y calculo la dirección de salida y aplico las reglas anteriores, yo sé que estos polos se van a mover verticalmente. No hay ceros en este, y que tengo que calcular las asíntotas. Me va a salir que las asíntotas, una es de 90, la otra es de menos 90, y que por la regla que dice que sobre el eje real, el eje R se encuentra al lado izquierdo el número impar de polos y ceros, pero aquí en el eje real no hay nada, no hay ningún polo, no hay ningún cero, entonces en el eje real no hay nada. La única posibilidad es que en este sistema, al aumentar la ganancia, el eje R se mueva contenido dentro del eje real. Y por lo tanto, no tiene sentido calcular el cruce por el eje real. Pero si tuviese otro sistema con otra ecuación característica, esto si hubiese sido, supongamos, s cuadrado más 2s más 1, y reemplazo, bueno, ahí me va a quedar menos omega cuadrado más 2j omega más 1. O sea, lo que resulta aquí es un número complejo, porque el menos omega cuadrado más 1 es la parte real y el 2j omega es la componente imaginaria. Entonces, el resultado, si estamos diciendo que esto satisface la ecuación característica, necesitamos encontrar que la parte real sea 0 y que la parte imaginaria sea 0 simultáneamente. Como esto no corresponde a nada concreto, inventé un polinomio por inventar, tampoco voy a encontrar aquí una solución que cruce por el eje real porque es inconsistente. Por un lado me está diciendo que omega tiene que valer 0 para que la parte imaginaria sea 0, y por otro lado me está diciendo que omega tiene que valer j o más menos j, cosa que es inconsistente porque ya dijimos que la frecuencia no puede ser un número imaginario. Pero vamos a ver con ejemplos donde sí efectivamente existe el cruce y sí se satisface la condición de que la parte real y la parte imaginaria simultáneamente tienen que ser iguales a 0. Otra manera de resolver esto sin aplicar Routh-Hurwitz es directamente tener un par de ecuaciones que están evaluadas en J omega, porque por la gráfica uno podría, digamos, intuir de que esto va a cruzar el eje imaginario, y son dos ecuaciones que tienen dos incógnitas, el valor de omega y el valor de k. Entonces, si ya reemplazaron el k porque encontraron la ganancia crítica, en realidad no necesitan dos ecuaciones, les basta con una, porque al final la única incógnita que queda es cuánto vale omega. El otro cruce es complejo conjugado, así que no se necesita realmente otra ecuación, no se necesita otra ecuación para encontrarlo. Pero si no han encontrado el K por Routh-Hurwitz, hay dos incógnitas, el K y el omega. ¿Cuál es el K que hace que esto avance y pase por el eje imaginario? Después hay otro paso que tiene que ver con desde dónde despegan estos polos. Nosotros estábamos poniendo este ejemplo y yo no sé de dónde despegan. Podrían despegar de aquí, de más acá. ¿Cómo calculamos eso? Y la regla es bastante fácil. Hay que resolver esta ecuación. Y para que vean que realmente es fácil. Primero darse cuenta que f de s es la razón de dos polinomios. P dividido en q, dos polinomios en s. Entonces, 1 partido por f de s es, en el fondo, el calcular la derivada con respecto a s de q dividido en p. Y si yo calculo esa derivada, entonces
es Q' por P, este Q' significa derivar Q por P menos Q por P', todo esto dividido por P cuadrado. Cuando uno usa las reglas de las derivadas, la regla para la derivada de una razón, de dos funciones o de dos expresiones, y esto lo estamos igualando a cero. Ahora, como lo estamos igualando a cero, yo puedo multiplicar toda la ecuación por P cuadrado, tanto el lado derecho como el lado izquierdo, y hacer desaparecer el P cuadrado. Entonces, al final, llegamos a esta misma expresión, en la que tenemos P, este P, multiplicado por la derivada de Q con respecto a S, este sería Q', menos Q, y está en el Q, multiplicado por la derivada de P con respecto a S, que sería el P'. Eso es lo que hay que resolver. Entonces, si tuviésemos aquí un sistema como este, esto es una función de transferencia que tendría que ser de la forma que voy a inventar. Supongo que este S vale menos 3, este S vale 2, y estos son complejos conjugados que están aquí en la posición menos 2 en la parte real y más J2 en la parte imaginaria. Entonces tendríamos S más 2 menos J2 por S menos, más 2 más J2 en el numerador, dividido por S más 3, multiplicando a S menos 2. Esta es la función de transferencia que habría causado esta gráfica inicial o esta distribución de polos y ceros. Entonces, si yo multiplico aquí el denominador, va a ser S cuadrado más S menos 6, y la parte de arriba, el numerador, todo esto de acá va a ser, voy a poner por aquí, va a ser S cuadrado más 4S, y aquí vamos a tener el cuadrado de la parte real, que es 4, más el cuadrado de la parte imaginaria, que también es 4, o sea, va a dar más 8. Entonces, este es nuestro P y este es nuestro Q. Bueno, el Q' va a ser igual a 2S más 1, y el P' va a ser igual a 2S más 4. Y ahora tenemos que multiplicar P' por Q. ¿Ya? Es un poco largo, pero entonces P' por Q va a ser por S cuadrado más S, perdón, más S menos 6. Y aquí tenemos que restar. Hicimos P' por Q, ahora nos toca hacer Q', que es 2S más 1, por P, que es S cuadrado, más 4S más 8. Entonces, esto va a ser algo largo, pero lo podemos escribir aquí. Vamos a tener 2S cubo, 2S cubo más 2S cuadrado menos 12S. Eso es con este término. Después vamos a tener más 4S cuadrado más 4S menos 24. Y después lo que está abajo es menos 2S cubo. 2S cubo. Menos 2S cubo. Después tenemos menos 8S cuadrado. Menos 8S cuadrado. Y después tenemos menos 16S. Menos 16S. Y después tenemos 1 por el polinomio, que lo copiamos aquí, más S cuadrado más 4S más 8. Y aquí uno se asusta, ¿no es cierto? Primero hay que asustarse. Tenemos una cuestión cúbica. ¿Cómo resolvemos esto? Por suerte, en general ocurre que estos términos siempre se cancelan. Y por lo tanto, finalmente se reduce a algo cuadrático, que lo podemos resolver. Entonces tenemos el 2S cuadrado más el 4S cuadrado, ya son 6S cuadrado. 6S menos 8S cuadrado nos quedaría en menos 2S cuadrado. Menos 2S cuadrado más S cuadrado nos queda menos S cuadrado. Entonces nos queda menos S cuadrado. Estamos bien, este ya lo contabilizamos, este también, y después nos quedan los
factores de orden S, menos 12, después más 4, o sea, ahí tenemos menos 8, menos 8, menos 16, nos queda menos 24, menos 24 más 4, nos queda menos 20. Entonces nos queda menos 20 S. De aquí este se va, ya lo contabilizamos también, y también. Nos queda deshacernos de los otros, menos 24, y ¿qué más? Menos 24 más 8 nos queda más, no, perdón, menos, nos queda menos 16. Igual a 0. Bueno, aquí podemos pasar todo a más y calcular las raíces. Las raíces aquí nos va a dar menos 20 más menos 400, ¿no es cierto? 20 al cuadrado, menos 4 por 16 son menos 48. Esto dividido por 2. 400 menos 48, no sé, pongamos redondeando, son 400 menos 50, son 350. 50 es, lo redondeamos a 360, esto es 36 por 10, ¿no es cierto? 36 es 6 por 6, o sea, esto es menos 10 más menos 3 raíz de 10, y 10 es 3, raíz de 10 es 3 punto algo, no sé, 3.3, no sé cuánto. Entonces, al multiplicar 3 por 3.3, nos quedará menos 12. A ver, no, perdón, menos, no es 4, no nos va a quedar menos 12, o más 12, nos va a quedar algo que en realidad está más tirado hacia el 9, un poco más, nos va a quedar más 10. Supongamos que nos quede el 3 por 3.3, nos quede cerca, nos quedaría 9.9 si fuese 3.3. Entonces, si redondeamos, tenemos menos 10 más menos 10. O sea, el punto de despegue estaba, con ese redondeo nos estaría diciendo que está acá en S igual a 0. ¿Ya? Si lo calculan exacto, el punto de despegue no está ahí. Normalmente se va a encontrar como, no es el promedio de menos 3,2, porque si tuviese que encontrar el punto medio, eso sería en 0.5, estaría por aquí en menos 0.5. Entonces sería el punto medio, y uno podría decir que desde el punto medio voy a despegar, pero no es exactamente el punto medio. Si yo tuviese menos 10 más 9.9, me va a quedar que esto es menos 0.1. Puede que esté un poquito, puede que esté en un número que está entre menos 0.5 y 0. Habría que hacerlo bien con la calculadora para saber exactamente cuál es el punto de despegue. Pero eso es más que nada mostrarles cómo es que uno puede encontrar el punto de despegue. Alguien podría preguntar, pero ¿y qué pasa si el polinomio hubiese sido de orden 5? Cuando lo derivo, ¿cierto? Me va a bajar el orden 5, va a bajar a uno de orden 4, multiplicado por lo que hay en el numerador. Y en el numerador hay solamente una constante, entonces la derivada de 0 se simplifica, pero igual me queda un polinomio que tiene orden 4, y eso no siempre es evidente cómo encontrarle las raíces a mano. Habría que usar el computador o una calculadora de las científicas más avanzadas para encontrar las raíces del polinomio. Obviamente en una prueba no puedo preguntar algo que tenga mucho orden, si es que quiero saber si saben o no cómo encontrar el punto de despegue, porque a mano no lo van a poder hacer. Pero sí tienen que poder entender de dónde sale ese punto de despegue, si uno lo quisiera verificar en forma exacta, con ayuda de una herramienta de cómputo numérico. Entonces, aquí está la explicación de cómo es que exactamente se debe satisfacer esa condición. Pero aquí también hay un comentario, una nota que dice que no se debe olvidar que esa es una condición suficiente para el punto de despegue. Alguien podría haber preguntado, pero en el ejemplo que hicimos anteriormente, en realidad salían dos soluciones. Salía la solución menos 10 más 10, que queda 0, y yo no hablé de la menos 10 menos 10. Yo sé que el punto de despegue no puede estar en menos 20, ¿cierto? Porque menos 10 sumado a menos 10 o sumado a menos 9.9 me da menos 19.9. El LGR no está aquí afuera, no hay un LGR aquí afuera en esta sección. Por lo tanto, el punto de despegue no lo puedo poner ahí. Eso sería totalmente incorrecto. Entonces, también es otro tipo de error que a veces uno ve en la prueba. Algunas personas van, sacan la ecuación, calculan en ese y dicen, ya, el punto de despegue está por acá. No, imposible. Si la regla número 3 nos dice que el LGR está solamente entre esos dos polos. Entonces, la otra solución se descarta simplemente por otra regla, ¿no? Y lo que dice entonces esta nota es que no hay que olvidar que esta fórmula que uno calcula igual a 0 nos está entregando una condición que
es una condición necesaria, pero no es suficiente. O sea, puede que salgan de esa ecuación otras soluciones, incluso son puntos que ni siquiera están en el eje real, que pueden ser puntos que tienen parte imaginaria. Por lo tanto, uno obviamente sabe que esos no son lugares donde va a estar el punto de despegue, que tiene que sí o sí estar en el eje real. Entonces, esa es una aclaración. Bueno, aquí hay un ejemplo muy parecido al anterior, no lo voy a hacer, lo pueden revisar, porque este sistema incluso es más sencillo que el que había dibujado yo. Este es el sistema que tiene un polo en S igual a 0 y el otro polo lo tiene en S igual a menos A. El que yo hice recién tenía un polo más corrido a la derecha en 2 y el otro en menos 3. Pero el procedimiento es el mismo y uno puede encontrar exactamente el punto de despegue. Y este ejemplo lo que permite ver es que, como en este caso los dos polos van hacia asíntotas que están en más 90 y menos 90, el punto de despegue resulta ser que coincide con el punto en el cual esta ecuación tiene dos raíces que son iguales. Y esto tiene dos raíces que son iguales cuando este discriminante, lo que está dentro de la raíz, se llama discriminante, vale 0. Porque en ese caso nos quedan dos raíces menos a medio. Y eso ocurre cuando 4k es igual a cuadrados, o lo que es lo mismo cuando k es igual a cuadrado cuartos. Entonces, para ese valor de k igual a cuadrado cuartos, uno lo mete aquí, en esta ecuación, resulta que las raíces valen, como les decía, menos a medio, y si uno usa el principio, esto aquí, derivar 1 partido por f de s, pero el q es s por s más a, ¿no es cierto? Nos queda que la derivada, esto sería s cuadrado más as. Al derivar con respecto a s me va a aparecer 2s más a, y si saco la solución me dice s igual a menos a medio. Pero era lo mismo que ya sabía por este otro camino, ¿no es cierto? De ver que para un k que vale a cuadrado cuartos, las dos raíces son iguales. Entonces, obviamente tenía que despegar de ese punto. Con esto que quiero decir que no siempre es necesario hacer el paso de calcular el punto de despegue, porque el punto de despegue ya era obvio o evidente por otras reglas anteriores que me dicen estas dos raíces se van hacia asíntotas que están en más menos 90 y obviamente por simetría, la regla de simetría dice que tienen que salir del mismo lugar. No puede ser que una raíz parta para arriba y se vaya así para allá y otra parta de aquí y se vaya hacia abajo por acá, porque eso no sería simétrico con respecto al eje real. Entonces, eso. Y finalmente, el último paso, más que un paso, es un cálculo que muchas veces puede ser opcional. Depende de si uno está buscando calcular el valor de ganancia para un lugar específico dentro de la gráfica. O sea, una vez que uno ya calculó todo el gráfico, o bosquejó el gráfico, y dice ya, yo sé que esto va a despegar de por aquí, se van a meter estas curvas en una cierta dirección, a los ceros. Entonces la pregunta que uno se hace, si yo quisiera tener un sistema para el cual las raíces valen esto, ese punto en particular, y ya lo calculé del paso anterior, entonces tengo un S de 0 específico conocido. Como yo sé que pertenece a la gráfica, entonces también sé que satisface la ecuación característica S0 igual a 1 más K por F de S0. O sea, al satisfacerla, entonces yo puedo saber que, dado que ese punto satisface la ecuación, el K tiene que valer menos 1 dividido en Fs0. Entonces, si yo tengo la función de referencia, en el caso anterior, creo que era s cuadrado más 4s más, ¿cuánto habíamos dicho? 8, creo, sí, 8. Y teníamos aquí s cuadrado más s menos 6. Entonces, si a mí me dicen que el punto de despegue vale s igual a 0, ya voy a inventar el punto de despegue vale s igual a 0. Lo habíamos calculado y estaba muy cerca de acá. En realidad la gráfica habría sido más así. Entonces, ¿con qué valor de k estoy en ese punto? Entonces aquí simplemente tengo que decir, bueno, esto es k igual a menos 1 dividido por f de s, que va a ser s cuadrado más 4s más 8. Todo esto dividido en s cuadrado más s menos 6. Y tengo que evaluar esto, la expresión la tengo que evaluar en s igual a 0. Entonces, si yo evalúo en s igual a 0, este se va, este 4s se va, este de acá se va, este se va, y al final me queda menos 6 octavos
con el menos que está arriba me queda que el K tiene que valer 6/8, o lo que es lo mismo que 3/4, o K igual a 0,75. Entonces, eso es bueno porque puedo encontrar que con ese valor voy a estar ya entrando en el lado seguro del plano complejo. Voy a estar acá en el lado izquierdo. Y si yo aumento un poquito más las ganancias, voy a estar en otra solución, que puede estar aquí en S igual a 0,5. Entonces, si alguien quisiera saber, bueno, ¿qué valor de K pongo si es que yo quiero tener las raíces ahí en S igual a menos 0,5? Bueno, entonces hay que hacer lo mismo, ¿cierto? Evaluar en S menos 0,5. Entonces aquí tendría que calcular 0,5 al cuadrado, me va a dar 0,25. 4 por 0,5, que es negativo en este caso, me va a dar menos 2. Menos 2. Y aquí abajo voy a tener menos 0,5. Y este también es 0,25. Así que la suma me va a quedar aproximadamente, porque el 0,5 más el 0,25, supongamos que lo redondeamos a 1, vamos a tener, no, perdón, este era un menos, así que, entonces, vamos a tener, abajo vamos a tener el menos 6, menos 0, o sea, esto va a quedar 6,25, 6,25, y aquí vamos a tener 6 más 0,25. Ah, miren, no, qué fácil, digo, fue suerte, quedó eso. O sea, nos dice K igual a 1. O sea, antes teníamos K 0,25, ahora con K igual a 1. Y eso nos está diciendo que si ponemos una ganancia K igual a 1, vamos a tener una de las raíces en S igual a menos 0,5, ¿no? La otra raíz va a estar en algún lugar por acá, habría que calcularla, o sea, resolver la ecuación característica, Q de S igual a 1 más, el K lo voy a reemplazar por 1, por F de S. Y aquí, esta ecuación, dado que esto es de segundo orden, me va a quedar una ecuación cuadrática de segundo orden, voy a tener que despejar cuánto vale S, y les van a salir las raíces. Las raíces que existen cuando uno usa ese K específico, K igual a 1, y les va a dar que una raíz va a ser aproximadamente 0,5 y la otra va a ser otro número, que va a estar por acá. Entonces, de esa manera uno puede encontrar la ganancia, y en ese sentido el procedimiento es útil también, como lo es el procedimiento de Routh-Hurwitz, que nos permite encontrar las ganancias, pero que tiene la ventaja además de que nosotros podemos empezar a testear ciertos puntos que determinan un cierto desempeño deseado. O sea, lo que uno siempre quisiera es que los polos estén lo más metidos posible en el plano, en el lado izquierdo del plano complejo. O sea, yo quisiera que este avance, y ojalá avance más hacia la izquierda, porque mientras más negativo es la exponencial e a la menos lambda t, si lambda es la raíz, y lambda es una raíz súper grande, quiere decir que esta exponencial decae muy rápidamente, quiere decir que la respuesta del sistema es súper rápida. Entonces, mientras más a la izquierda esté, el sistema responde más rápido. Pero eso es cuando la raíz es solamente real, ¿no? Cuando las raíces empiezan a, a cambiar y tener parte real, o sea, parte imaginaria, perdón. La parte real puede aumentar, o sea, aumentar hacia la izquierda, o sea, volverse más negativa, pero tengo el costo de que apareció una parte imaginaria. Esto es lo más negativo que puedo llegar con las raíces de la ecuación característica del lazo cerrado, porque, como les decía, las raíces convergen de los polos a los ceros, por lo tanto no se pueden mover más a la izquierda. No es que yo me pueda mover y pasar para allá, de este polo hacia su izquierda, porque eso está violando la regla de que el LGR se encuentra entre estos dos polos, no a la izquierda de un número par, es a la izquierda de un número impar de polos y ceros. Entonces, esto es lo máximo que puedo aspirar a llegar. Pero si aumento mucho la ganancia, suponiendo que tuviese, digamos, la electrónica que me permite hacer ganancias súper grandes, porque esto aquí significa amplificar la señal en un factor por 1, o escalarla en un factor por 0,75, pero no la puedo escalar en un factor infinito. O sea, yo llego a estos ceros cuando acaba el infinito. O sea, eso no va a ocurrir en la práctica. En la práctica podría llegar a un cierto valor, pero con el costo de que el sistema va a oscilar, va a tener una parte imaginaria, ¿no? Entonces, ahí es donde entran los criterios de diseño. Hasta qué punto, dadas las características de uso del sistema, estoy dispuesto a tolerar cierta sobreoscilación. Entonces, claro, uno podría decir, si el sistema es, no sé, voy a inventar un misil, me importa muy poco que al principio sobreoscile y después converja, ¿no? Porque quiero que
que responda rápido, llegue rápido a la referencia para dar en el blanco rápidamente. No me interesa que el misil sea súper amortiguado, ¿no es cierto? Y responda lentamente y se demore 2 días en llegar a la referencia, porque a lo que le quiero dar ya se fue, o ya se escapó, entonces no sirve. Pero no puedo hacer lo mismo con un avión de pasajeros. No puedo decir al avión, mira, cuando subas tienes que acomodarte en una nueva altura y por lo tanto se podría sintonizar y el avión haría esto y los pasajeros se sentirían muy mal. Entonces, en ese caso yo quisiera que la respuesta obviamente sea lo más rápida posible, pero que no solo oscile. Entonces, a lo mejor que puedo aspirar es a tener que las raíces se encuentren en este lugar, a ampliar la ganancia, amplificar la ganancia hasta que lleguen ahí y se toquen, y ahí puedo saber, por eso me interesa saber cuál es el punto de despegue, saber cuánto vale. Entonces, que vale S igual a, decíamos, 0.3, entonces después lo meto aquí en esta fórmula, calculo cuál es el K que me genera eso, y entonces ya sé que por diseño no me debo pasar de ese K, sino voy a empezar a hacer oscilar el sistema, y por requerimientos de diseño, no me debo pasar de ese K. Eso no quiere decir que si me paso el sistema se vuelve inestable. En este caso no pasa nada, ¿no? Entonces este sistema aguanta ganancias en teoría hasta infinita. Entonces el sistema tiene los polos que se están moviendo en el lado izquierdo del semiplano complejo, del semiplano izquierdo del plano complejo, y por lo tanto no va a pasar nada. Entonces, resumiendo aquí los pasos que hemos visto, nos falta considerar un caso especial, que es el caso en el cual aquí queda un signo menos, porque nosotros decíamos tenemos que tener los polinomios en forma mónica, que es el coeficiente de mayor orden valga 1. Entonces tenemos, no sé, s cuadrado más 2s más 1 dividido por s cubo más 4s cuadrado menos 2s más 6. Ok, si están así, está bien. Y esto tiene un 3 adelante, el 3 había que sacarlo para afuera, ¿no? Y dividir esto por 3 y esto bien por 3. Pero si hubiésemos tenido un menos 3, el menos 3 también lo tengo que sacar para afuera. No puede haber un menos arriba o abajo. ¿Ya? Entonces, al no poder haber un menos arriba o abajo, ese menos sale para afuera y ocurre esto, ¿no? Entonces, el signo menos ya no está cumpliendo el patrón o la forma, la forma de tener 1 más k, sino que es 1 menos k. Y entonces, ¿cómo cambian aquí las reglas? Bueno, lo primero que uno se puede dar cuenta es que cuando tenemos el requerimiento de que 1 más k por f evaluada en la solución, decíamos aquí al reemplazar, en realidad hay un vector adentro y el resultado es un número complejo, y esto tenía que ser igual a 0, y por lo tanto k por f tenía que ser igual a menos 1, y que en el fondo el ángulo de f tenía que ser igual a 180, porque menos 1 es un vector que está apuntando que tiene ángulo 180. Cuando aquí tenemos un signo menos, ¿no? O sea, esta ecuación ya no es con más, sino que es con un menos aquí. Entonces, al pasar el menos 1 al otro lado, tenemos menos y menos. Entonces, esto es más, más. Y cuando calculamos el ángulo, entonces ya no estamos diciendo que esto tiene que ser igual a 180. Tenemos que decir que esto tiene que ser igual a 0 grados, no a 180. Entonces, las fórmulas cambian. Y donde antes aparecía 180 en la fórmula, por ejemplo, para el ángulo de salida o el ángulo de llegada, ahora aparece 0. Ya no estamos igualando a 180, estamos igualando a 0. ¿Ya? Entonces, aquí lo importante es recordar que estas fórmulas cambian, y entonces en la versión más general del procedimiento aparece aquí, yo hoy agregué una variable auxiliar que la llamo delta, y digo, bueno, si van a hacer el LGR positivo, que es lo que hemos estado haciendo, o sea, cuando aquí hay un signo más, ¿cierto? Entonces el delta es igual a 1. Y cuando tenemos 1 menos kf, entonces lo que tenemos que hacer es delta igual a 0. Si alguien quiere aprenderse esto de otra manera y decir, bueno, aquí en realidad no necesitamos esto de 0, bueno, eso está bien, ¿cierto? De hecho, van a haber libros donde explican esto varias veces. Lo explican primero cuando no hay multiplicidad, después cuando aparece la multiplicidad, y después lo explican cuando aparece el LGR negativo, y ponen las fórmulas. Esta misma fórmula la ponen un montón de veces. Claro, la fórmula puede parecer tal vez un tanto intimidante, tiene tantas piezas, hay que entender de dónde sale cada parte, pero después es la misma fórmula. Y a mí me parece que la otra manera de presentar las cosas con la fórmula puesta de distinta manera para distintos casos, si es positivo, negativo, con multiplicidad, sin multiplicidad,
al final confunde más, porque estamos hablando siempre del mismo sistema, con obviamente ciertas variantes, y tal vez es más fácil para mí, yo creo, aprenderse la variante, ¿no? Y de dónde surge esta variante con el delta, y por qué hay un delta o cero o no. Es lo mismo con otras fórmulas que también cambian levemente. Entonces aquí está el procedimiento resumido, sin explicación de dónde surge cada cosa, pero sí haciendo hincapié en cada punto donde el LGR negativo introduce un cambio, ¿no? Entonces, en el eje real, recordarán que hicimos como la explicación de por qué estaba a la izquierda de un número impar de polos y cero, dada esta condición o requerimiento del ángulo, de que el ángulo fuese 180 grados. Y ahora, si uno hace la misma lógica, uno diría, bueno, en el eje real las cosas tienen que estar en cierto lugar, pero que el ángulo que nos resulte sea 0 grados. Y cuando uno ve esa condición al final, se traduce en simplemente que la condición cambia a que ahora tengo que estar a la izquierda de un número par, ¿cierto? Entonces, si se saben que el LGR positivo es a la izquierda de un número impar, entonces el LGR negativo lo único que tienen que acordarse es que hay que contar a la izquierda de un número par. Entonces, si yo hubiese tenido el sistema, pero hubiese sido una planta que tenía un coeficiente negativo adelante en el término de 1 menos kf de s, en vez de la que teníamos con más, entonces aquí yo no debería haber dibujado LGR entre estos dos polos, debería haberlo dibujado aquí. Porque aquí estoy a la izquierda de un número par de dos polos, ¿no? Entonces, esa es parte del LGR. Y aquí entonces uno va a decir, pero aquí esto se va a infinito, ¿dónde se va este polo? Porque tiene que, de alguna manera, despegar y converger a los ceros, ¿no? Entonces, hay una parte adicional y uno hace el cálculo que va a mostrar que tenemos que estar aquí en el lado, también al lado derecho del polo o cero que se encuentre más a la derecha de todo el conjunto. ¿Ya? Entonces, por eso aquí, en el caso del LGR positivo, la regla se acaba ahí. Pero en el caso del el negativo, la regla de dónde están los polos, el LGR sobre el eje real, es que tiene que estar a la izquierda de un número par, pero además hay que incluir el eje real a la derecha del polo o cero, puede ser un polo o puede ser un cero, que esté más a la derecha. Entonces, si hubiésemos tenido, y voy a inventar otro caso, para ver cómo funciona la regla en el LGR negativo. Entonces, tenemos aquí un... entonces, aquí la regla nos dice que tenemos que estar a la izquierda de un número par. O sea, aquí estoy a la izquierda de un número par. Aquí estoy a la izquierda, en este punto estoy a la izquierda de un número impar, hay un solo cero. Y aquí también voy a tener LGR. Ahora, aquí hay una inconsistencia, pero porque dibujé tres ceros y dos polos. Eso no puede ser el orden del numerador mayor que el del denominador, así que me está faltando un polo que tengo que dibujarlo en algún lugar. Como es uno, no puedo dibujar uno que sea complejo conjugado, porque eso me forzaría a tener dos. O sea, podría tener dos, o sea, tendría cuatro polos al final y cuatro, perdón, y tres ceros. Entonces, si tuviese dos polos, ¿qué es lo que va a ocurrir? Estos dos probablemente van a converger a esto. Estos dos van a despegar en algún lugar y van a aterrizar aquí. Y uno de ellos se va a ir a este cero y el otro, porque aquí tenemos, en este caso, tenemos 1, 2, 3, 4 polos y 3 ceros. O sea, hay un polo que se quedó sin pareja, tiene un cero de pareja, entonces se va a un cero que está en infinito. Ahí habría que usar la regla para el cálculo de las asíntotas y veríamos que hay una asíntota. Si hubiésemos tenido, en vez de tener dos polos complejos conjugados en algún lugar, hubiésemos tenido uno solo, supongamos que estaba acá. Entonces aquí, aplicando la regla, tenemos que estar a la izquierda de un número par. ¿Ya? Entonces tenemos que aquí estamos a la izquierda de un número par y aquí estamos a la izquierda de un número par. Tenemos un polo, otro polo, ahí hay tres polos y un cero, con cuatro elementos. Aquí estamos a la izquierda de un número par. Y el LGR sigue aplicando la regla, está también a la derecha, algo le pasa, está a la derecha del polo o cero que se encuentre más a la derecha. Por lo tanto, aquí el LGR uno podría pensar que el menos infinito que está en este lado, menos
se une con el más infinito que está a este lado, se dan la vuelta, están conectados por atrás en el infinito. Y eso significa que nos están faltando, a ver, tenemos 3 polos y 3 ceros, y estos 3 polos tienen que converger a los 3 ceros. Así que estos 2 polos que están aquí entre medio van a converger a los de arriba. Y el polo que está aquí a la izquierda te va a dar una vuelta avanzando hacia menos infinito y va a aparecer por más infinito. Esto es difícil de imaginarlo o de creerlo al principio, pero eso es lo que ocurre. Y va a avanzar hasta llegar a este cero por el lado de la derecha. Entonces, si nosotros calculamos el ángulo de salida de este polo, del polo número 3, del 2, este del 1, del polo número 3 va a ser 180 grados y va a avanzar. Y cuando calculemos el ángulo de llegada del cero número 1, el 0 número 1, el 0 número 2, el 0 número 3, cuando calculemos el ángulo de llegada nos va a dar que el ángulo de llegada es 0, o sea, estamos llegando, y la regla que todos los polos convergen a todos los ceros nos dice eso. Vamos a tener un punto de despegue, la gráfica va a ser esto, y ahora estos casos que son raros, a veces son difíciles de resolverlos por software, por eso es que uno tiene que entender las reglas, porque el software no es capaz de dibujar infinito, o de dibujar cosas en el infinito y saber que los números que van avanzando aquí hacia allá por un lado, finalmente no se salen de la pantalla y entran por el otro lado de la pantalla, cosa que el software no sabe que tienen que hacer. Entonces, eso es con respecto a la regla del LGR negativo para el caso de que existan polos y ceros en el eje real. Después, la regla de simetría con respecto al eje real no cambia, eso se sigue manteniendo. Después, el gráfico de las asíntotas, habíamos visto que la regla era 2k menos 1 dividido en n menos m por 180. Aquí la regla es 2k menos 2 por 180. Aparece esa regla. Y si sacamos el 2 para afuera, se convierte en un 360. Entonces, aquí tal vez la manera de recordar esto es que tenemos aquí un 2 en el caso del LGR negativo, y si factorizamos se transforma en k-1 por 360. Y se calcula igual. Después, ángulos de salida y llegada ya lo mencionamos. Aquí hay un delta, que va a ser 0 cuando el LGR es positivo, y, perdón, 1 cuando el LGR es positivo y 0 cuando el LGR es negativo. Después, el paso 7 sigue siendo el mismo, no cambia, sea el LGR positivo o el negativo. Después, el paso 8, que es encontrar puntos de aterrizaje o despegue, pasa por calcular esta fórmula, tampoco cambia por el hecho de que el LGR sea negativo o positivo. Aquí en esta nota está explicado algo que ya expliqué, pero es solamente un recordatorio que cuando uno está buscando ángulos de salida o de llegada, hay que conectar todos los polos y todos los ceros haciendo flechitas hacia el polo al cual le queremos calcular el ángulo de salida, o flechitas hacia el cero al cual le queremos calcular el ángulo de llegada. Para cada una de esas flechitas va a haber que calcular el ángulo con respecto al horizonte. Y finalmente el paso, digamos, de calcular la ganancia. Uno se podría hacer la pregunta, bueno, ¿y de dónde salen estos casos raros con el LGR negativo? Uno podría tener una situación en la cual, por ejemplo, el polinomio es factorizable por menos s más z, ¿cierto? Eso significa que vamos a tener un 0 en s, ¿cierto? En menos s igual a menos z sub i, o dicho de otra manera, s igual a z sub i. O sea, cuando tenemos un 0 que está en el lado derecho del plano complejo, puede ocurrir que aparezca el caso del LGR negativo. También podríamos tener un polo en el lado derecho, o el hecho de que alguien haya especificado que la electrónica va a generar ganancias con valor negativo de voltaje, por ejemplo. Alguien está por alguna razón usando valores negativos o quiero saber qué pasa si se invierte la ganancia del amplificador y deja de ser positiva y pasa a tener valores negativos. Entonces, esa sería otra razón por qué querer analizar el LGR negativo. Los sistemas que tienen un 0 en el lado derecho, esto se va a entender más cuando veamos las gráficas de Bode para los sistemas que tienen ceros en el lado derecho, son sistemas que tienen un desfase más grande entre la entrada y la salida, y por lo tanto uno dice que son sistemas de fase no mínimo. El desfase tampoco es máximo, no se maximiza, pero definitivamente no es el mínimo de fase que uno podría tener. Se desfasa más.
Y entonces cuando, ya lo habíamos mencionado, hay más desfase, es como tener más retardo, y el retardo equivale a tomar información de control. ¿No es cierto? El controlador tiene que saber si abre la válvula o cierra la válvula, si hace una acción o hace otra, pero si yo tomo esa decisión con información antigua, de repente lo que estoy decidiendo está equivocado, y voy a desestabilizar el sistema aún más, ¿ya? Entonces, ejemplos de sistemas que son como fase no mínima, uno muy clásico, aunque ya no se usan máquinas a vapor para generación a carbón, ni en locomotoras. De repente por ahí quedan todavía locomotoras que son más un tema de preservación del patrimonio histórico. El punto es que si uno quiere que la locomotora vaya más rápido, uno tiene que tener más calor en la caldera. ¿Y la lógica cuál es? Agregar carbón. Esto es como hacer un asado, ¿no? Y dice, hay poco carbón, hay que echar más carbón. Pero ¿qué pasa inicialmente? Ese carbón que uno está echando está frío, está apagado. Si uno no lo tiene previamente encendido, uno está agregando algo que está frío y que va a tender a apagar la caldera, la va a tender a enfriar. Y eso significa que en vez de lograr el objetivo que se estaba buscando, que era de hacer que la caldera haga más vapor y el tren vaya más rápido, si es una locomotora, la locomotora use más carbón y la locomotora se pone más lenta. Entonces está haciendo como lo opuesto. Y entonces, obviamente, si el maquinista sabe cómo funciona la máquina, entonces dice, no, voy a esperar que el carbón se termine de encender y va a empezar. Y bien, va a perder un poco de velocidad inicialmente, después va a agarrar más velocidad. Así que no va a seguir echando carbón. Pero si la persona no supiese cómo funciona, la lógica sería, se puso más lenta, entonces pongo más carbón, y más carbón, y más carbón, hasta que ahogo lo que queda prendido y se apaga. Y ahí el sistema se llegaría, digamos, al caso al caso que no quiero, que es de estar detenido, versus el caso de estabilizar la velocidad en otro valor, ¿no? El otro caso también, y ese sí ocurre en el mundo real habitual, es en el contexto de los aviones. Entonces, cuando uno quiere que el avión suba, lo que hace el piloto es, digamos, mover los alerones de cola para que el flujo de aire tienda a hacer una fuerza tal que incline la nariz hacia arriba del avión. Pero si el piloto no le da más potencia simultáneamente al hacer esa maniobra, no le da más potencia a las turbinas, el avión va a empezar a bajar, porque la sustentación de las alas con respecto a la gravedad genera un vector. Si uno lo dibuja, tal vez para que quede más claro, si tengo el avión inclinado de esta manera, la gravedad me sigue tirando hacia abajo, hacia el suelo. La fuerza de sustentación en las alas me está tirando hacia allá. Y supongamos que de alguna manera la velocidad del avión no cambió, porque el piloto lo único que hizo fue mover aquí el estabilizador de cola, ¿no? Esto genera una corriente de viento hacia allá, tratando de girar la nariz hacia arriba. Pero el ala está generando una fuerza de sustentación o de lift, que ahora apunta en esta dirección, ¿no? Y lo que contrarresta el MG va a ser esta proyección. O sea, si el avión tiene, con respecto al horizonte, un ángulo phi, este ángulo también es phi, y entonces la diferencia mg, o sea, si antes iba a la velocidad adecuada, porque FL es proporcional a la velocidad, si antes iba a la velocidad adecuada de manera de que FL fuera justo mg, entonces se contrarresta la fuerza de sustentación. Con el mg el avión no sube ni baja, va volando a una altura fija. Pero ahora movieron la cola para subir. El FL sigue siendo el mismo, suponiendo que mantengo la misma velocidad, pero ahora está inclinado, y si yo proyecto la componente vertical, ¿no? Voy a tener que la diferencia es mg menos coseno de phi por fl, coseno de phi por fl. Entonces, si phi es mayor que 0, este coseno de phi es menor que 1, ¿cierto? Y por lo tanto, comparado con la gravedad le está ganando a fl y el avión empieza a bajar. O sea, un segundo después el avión estaría acá. O sea, va a seguir con la nariz inclinada hacia arriba, pero perdiendo altura. A menos de que yo empiece a empujar el avión con las turbinas más rápido para subir la velocidad. Entonces, si subo la velocidad, este vector lo agrando, lo proyecto acá, y entonces, lo agrando lo suficiente, voy a cancelar el MG, entonces puedo volar con la nariz más elevada hacia arriba, que es lo que hacen cuando están aterrizando, ¿no es cierto? Que empiezan a volar con la nariz levantada para poder tocar con el tren de aterrizaje de la pista, van bajando la velocidad un poco para ir perdiendo altura. Entonces, en el caso del control de pitch o elevación del avión, la dinámica de esa función de transferencia también es de fase no mínima. La reacción habitual sobre la altura es perder altura.
a pesar de que quiero subir, lo cual suena contradictorio, ¿no? Estoy tirando el timón o el bastón de mando en la dirección en la cual quiero subir y el avión pierde altura. Entonces, claro, si uno no entiende cuál es la dinámica real del avión y que el sistema en realidad es un sistema multivariable y que tengo que hacer una cosa, pero en conjunto tengo que acelerar, ¿no? Y aumentar la propulsión para no perder velocidad, entonces uno llegaría a estos sistemas que son más difíciles de controlar, porque finalmente tengo que ayudarme, o acepto que voy a perder altura por un rato hasta que empiece a subir gradualmente, o tengo que mover otras superficies de control sobre las alas para generar otros flujos, o empujar de otra manera con los propulsores, ¿no? Y por último, para terminar, está el caso del LGR para sistemas discretos. Todas las reglas que hemos visto, todavía no hemos llegado a sistemas discretos, pero en el caso de los sistemas discretos tendríamos una función de transferencia en la variable z, no en s, ¿no es cierto? En la transformada z, y eso lo tienen que haber visto en análisis de señales, pero la estabilidad requiere que todos los polos y ceros se encuentren dentro del círculo unitario. Entonces, aquí en vez de, uno puede graficar cómo se mueve el LGR, ¿no es cierto? Estos polos van a converger a estos ceros, y si esas curvas ocurren dentro del círculo unitario, estamos bien, porque ese sistema para todas las ganancias va a ser estable, pero si las curvas tuviesen otra forma, una forma en la cual de repente salen y entran, que puede ocurrir, entonces quiere decir que existe un rango de valores o de ganancias para los cuales el sistema se vuelve inestable. Así que mientras yo ponga valores de ganancias menores a un cierto número o mayores a un cierto número, ¿no es cierto? Para entrar por acá el sistema va a estar bien, pero en este tramo, en todo este tramo el sistema está mal, ¿no? Y el LGR también sirve para este caso. Entonces es una herramienta, a diferencia de Routh-Hurwitz, que no nos dice nada en el caso discreto, no se puede aplicar. Sería un error aplicarlo, el método del LGR sí se puede aplicar. El próximo viernes vemos otros ejercicios más para ir, digamos, soltando la mano con respecto a usar las reglas, y después uno se da cuenta, cuando uno la sabe bien, que hacer el bosquejo es en general rápido, salvo por ciertos elementos que a veces son un poquito más tediosos de calcular o que necesitan sí o sí una calculadora, así que los números o el polinomio es muy grande, que son los puntos de despegue y aterrizaje. Esos son los que hay que resolver finalmente un polinomio que puede tener un alto orden. Eso. Lo dejamos hasta aquí por hoy y nos vemos el viernes.